Ok, continuamos con nuestro curso de seguridad informática. Ya habíamos hecho una introducción y hemos revisado las ciencias de la seguridad. Ahora vamos por la parte de criptografía. ¿Sí? La criptografía es muy vieja. ¿Sí? Desde milenios ha sido necesario ocultar la información. ¿Sí? Y la criptografía ha tenido la característica de que hasta fechas relativamente recientes era secreto militar y solo los grandes ejércitos del planeta y sus gobiernos tenían acceso a las técnicas avanzadas de criptografía. ¿Cómo se rompió esto? En primer lugar, ¿cómo es posible que ahora y desde hace algunas décadas se pueda enseñar criptografía sin ser militar, sin estar en una institución militar, sin firmar un compromiso de por vida de no propagar el conocimiento criptográfico y potencialmente ser juzgado por traición? Si alguien que tenía acceso al conocimiento criptográfico lo daba a conocer, lo hacía público. Hay dos hitos que permitieron que se conociera la criptografía a nivel universitario masivamente, que las personas y las empresas pudieran tener acceso al conocimiento criptográfico, y bueno, también los pequeños ejércitos y los gobiernos menos poderosos. ¿Sí? El primero de estos esfuerzos fue el libro de American Black Chamber de Yardley, quien fue un criptógrafo muy importante en la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la Guerra Mundial, hubo un secretario de Estado en los Estados Unidos que acuñó una frase muy célebre, alguien con ética, y dijo: los caballeros no espían a los caballeros. Stevenson, si no lo recuerdo, y cerró las organizaciones de criptografía que habían permanecido desde la Primera Guerra Mundial.
y entonces despidió a estos funcionarios y Yardley, que era un jefe de un área de interceptación de mensajes y de codificación de criptogramas de los Estados Unidos, pues se quedó sin trabajo. Sin jubilación, me imagino, y en plena depresión económica, la crisis de 1929. Y se le ocurrió escribir un libro sobre sus experiencias como criptógrafo de los Estados Unidos o como jefe de una de las oficinas de criptografía de los Estados Unidos. El libro fue sumamente escandaloso. Sí, porque mostraba cómo Estados Unidos había espiado por mucho tiempo a infinidad de países y lo eficiente que había sido al espiarlos y al romper los criptogramas de esos gobiernos. ¿Sí? Particularmente en el caso mexicano, hacen mofa de la facilidad con que era posible romper estos criptogramas del ejército mexicano, del gobierno mexicano. Pero también espiaban al Vaticano y espiaban a los oponentes más serios, como Rusia, como Japón, que eran, bueno, por decir oponentes, pero pues en la lógica de militar estadounidense parece que todos los países son posibles oponentes, aunque sean aliados en el momento. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, Japón fue aliado de los Estados Unidos. Y en este libro se menciona cómo, a pesar de ser aliados, Japón y Estados Unidos maniobra, ¿sí?, rompiendo la criptografía japonesa para lograr que la capacidad militar de Japón, sobre todo la capacidad naval, sea restringido al mínimo que los japoneses iban a aceptar en las conferencias de paz posteriores al final de la Primera Guerra Mundial. El libro de Yardley se tradujo al japonés y tuvo varias ediciones en Japón. Y de alguna manera fue un referente importante en la animadversión de los japoneses hacia el ejército y gobierno estadounidenses. Sí, porque se sintieron traicionados por sus aliados. Sí. Entonces, este libro tuvo una influencia en el sentimiento japonés hacia Estados Unidos. Pero el libro no trascendió realmente hacia las universidades. Mi opinión es que realmente hay muy pocas copias del libro, tal vez porque fueron un esfuerzo sistemático, ¿sí?, adquiridas por oficiales estadounidenses y
o gente de embajadas, yo no sé, y lograron que con los años se perdiera, o académicamente, si es que alguna vez tuvo esa influencia académica, en las universidades. Sí, el libro de Yardley sí da detalles, pero esos detalles realmente eran desconocidos en el mundo académico en la década de los 60. Y entonces viene este libro, en 1967, The Code Breakers, los rompedores de código, por David Kahn, doctor en historia y además reportero del New York Times, pienso. No estoy muy seguro, siempre se me hace por ser el New York Times y el Washington Post. Pero escribía reportajes de historia militar. Pensemos que para el New York Times. Y la editorial Macmillan financió por años, varios años, a Kahn en este reportaje secreto y en la elaboración de este libro. Y esta relación de Kahn con una editorial muy importante y con uno de los periódicos más importantes del mundo. ¿Sí? Finalmente fue lo que logró que el libro se publicara, a pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense por ocultarlo, por impedir su publicación. ¿Sí? En este libro, por primera vez, aparece un capítulo de la National Security Agency. Es la primera vez que se conocían estas siglas. El único compromiso que lograron los de la NSA con Kahn y la editorial Macmillan y el New York Times fue que se eliminara de este capítulo una alianza que existía entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. 5 países protestantes blancos, que es WASP, WASP, blancos anglosajones, ¿sí? Y protestantes. 5 países en los cuales, Inglaterra y 4 colonias inglesas, entre ellos Estados Unidos, donde aniquilaron a la población nativa. Esta alianza, ¿sí?, conocida en la actualidad como los 5 ojos, tiene la capacidad de interceptar
la inmensa mayoría de comunicaciones del planeta. Y desde hace décadas. Esta alianza se forma al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y generó una infraestructura de interceptación de comunicaciones que incluía teléfonos, telégrafos y otras señales de comunicación. Y luego abarcó al internet, etcétera, a los teléfonos móviles. Sí, entonces realmente una enorme infraestructura para capturar la información de todos. Eso fue lo único que lograron que no se imprimiera en The Code Breakers. ¿Sí? Pero este libro, una historia de la criptografía, desde épocas remotas, ¿sí? Empieza los primeros 3000 años, ¿no? Hasta la actualidad de 1967. Este libro fue de una importancia que no se puede ocultar. Permitió que la criptografía fuera una disciplina académica. Sí. Permitió que los académicos, ¿sí?, supieran criptografía y supieran criptografía avanzada. ¿Sí? La criptografía que estaba siendo usada por el ejército de los Estados Unidos. ¿Cuántas personas hablaron con Khan? Nunca se supo, afortunadamente. Pero seguramente fueron varias. Y pues estas personas que seguramente conocían criptografía porque habían aprendido criptografía en el ejército de los Estados Unidos, pues hablaron con este periodista, historiador, le enseñaron y él escribió un libro a partir del cual un ingeniero tenía la capacidad de escribir la criptografía más avanzada de su tiempo. ¿Ok? Esos son los orígenes del conocimiento criptográfico. En general, una definición: las ciencias de los métodos para lograr la seguridad de los mensajes. Y sí, son ciencias, ¿verdad? Recordamos la criptografía, las criptomatemáticas, el criptoanálisis, la lingüística estadística. ¿Ok? Son ciencias de la criptografía. Entonces, de escribir escondido. Hay un libro de Kirchhoff, La criptografía militar. Pienso que alemán, murió en 1903, entonces en el siglo XIX. Escribe una serie de principios sobre la criptografía. Hay un escrito de uno de los fundadores de la computación, Shannon, de 1949, Teoría de las comunicaciones secretas. Y hay otras fuentes
desde la Edad Media. Hay distintas fuentes, ¿sí? Y todo eso lo recupera Khan, pero muestra la criptografía moderna, la criptografía que estaban usando en la que los 60 el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en general, toda criptografía involucra una clave, que es un elemento y un espacio de todas las posibles soluciones. Normalmente una clave es un número, muchas veces o un código puede ser base 64, se usa mucho. Son mayúsculas, minúsculas, los números y el más y el entre. 64 caracteres. Entonces ocupa una clave. El tamaño de la clave es fundamental. Sobre esto se han generado lo que se llaman las cryptowars, que es un jaloneo entre los hackers porque se incrementa el tamaño de la llave y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos porque se tenga un tamaño de llave ilimitado. Y entonces ha sido un jaloneo que lleva décadas y continúa. Entonces toda criptografía involucra una llave, un algoritmo de cifrado, que es una función de transformación, uno para encriptar y uno para desencriptar. Algo que quiero encriptar es un mensaje en claro o un texto plano, o puede ser una fotografía, lo que sea, y resulta en un criptograma. ¿Ok? La única criptografía que existía en 1967 venía desde la antigüedad, era la criptografía simétrica. Se encripta y se desencripta con la misma llave. Viene desde la antigüedad, 3000 años. Y fue la única criptografía existente hasta 1975. Gracias al conocimiento criptográfico público en las universidades, a partir de 1965 existe una nueva criptografía, que es la criptografía asimétrica. ¿Sí? Pero primero vamos revisando la criptografía simétrica. Era necesario que estuviera oculto tanto la llave como el algoritmo de encriptación y el algoritmo de desencriptación. Todo era secreto. Busca hacer difícil el análisis matemático de un mensaje cifrado. Es es imposible, ¿sí?, romper una criptografía simétrica de 256 bits. AES, por ejemplo, que es la que más se usa, de 256 bits. Realmente es imposible. No importa si se tiene la supercomputadora más grande del mundo y se dedica por años a tratar de romper un solo criptograma, no lo va a lograr. La criptografía en la actualidad es completamente segura. No hay forma de romperla. Al contrario de la imagen que tenemos de Hollywood, donde tenemos hackers que instantáneamente logran romper cualquier sistema de seguridad. La verdad es que la seguridad absoluta es posible y
nadie va a pretender atacar un sistema criptográfico, romper un criptograma. Eso no lo intenta nadie, porque no se puede. A no ser que se utilice una algoritmo criptográfico que esté reventado o que el tamaño de la llave sea muy pequeño. ¿Sí? En ese caso, pues sí se puede romper. Y sobreviven. Por ejemplo, la criptografía que utilizan los cable modem actuales es muy primitiva. No recuerdo exactamente el dato, no lo tengo a la mano, pero pienso que anda sobre los 40 y tantos bytes. Es una criptografía sencilla de romper. Si uno ocupa una seguridad mayor, tiene uno que comprarse un modem que conecta uno al cable modem de la empresa donde uno se conecta por internet. Y entonces este otro dispositivo ya permite una criptografía potente, seria. Pero los que te entregan todos los proveedores de internet es una criptografía bastante ridícula. El problema que tenía la criptografía simétrica, que era la única que existía, es que la llave, la clave, se tenía que enviar antes que los criptogramas y en persona. Y eso tenía que hacerse antes de enviar los criptogramas. En la Segunda Guerra Mundial había múltiples fuerzas japonesas rodeadas por el gobierno estadounidense, por los militares estadounidenses en múltiples ubicaciones del Pacífico, sitiadas, y pues no podían aterrizar aviones, no podían llegar barcos, no podían llegar submarinos, nada. Y los japoneses sabían que su criptografía estaba vulnerada, pero no les quedaba otra porque no podían enviar una nueva llave. ¿Sí? No podían, porque no había forma de hacerles llegar una nueva llave. La criptografía simétrica opera mediante involuciones, y las involuciones básicamente son reversibles, o sea, se pueden deshacer, ¿sí? Y las involuciones básicamente son sustituciones y transposiciones. Una transposición es un scramble, ¿sí? Muevo la letra que está en la posición 26 por la letra que está en la posición 4, ¿sí? Y muevo la letra que está en la posición 18 por la letra que está en la posición 22. Y así sucesivamente, o sea, es como barajar las posiciones. ¿De acuerdo? Claro que tengo que conservar de qué manera hice esas transposiciones para luego revertir estas transposiciones, hacerlas reversibles. Y la criptografía simétrica tiene la regla de que la última involución que se realizó es la primera que hay que realizar a la hora de desencriptar, ¿sí? Entonces uno va haciendo una serie de involuciones, ¿sí?
y luego para recuperar el texto original hay que deshacer cada una de esas involuciones, pero de la última hacia la primera. Y la sustitución es tomar un alfabeto y sustituirlo por otro. ¿Sí? Tengo algunos ejemplos. ¿Sí? Esta es la criptografía César, porque viene de la época de los Césares. ¿Sí? Lo que hacían era sumarle un número. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos viendo qué funciones hay. Ajá. Reconstruye. Sustitución César. Transposición. Sustitución César. Lo que hacía era sumarle una cantidad conocida, un número que conocían la persona que lo encriptaba y la persona que lo desencriptaba. En este caso, tres letras. ¿Sí? Entonces, HIJK o PQR LMNO ABCD. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí el espacio, bueno, le sumo tres letras. ¿Sí? Podía ser sin espacios o podía... sí, podría ser sin espacios y podría ser de alguna manera circular para que la Z, por ejemplo, si era con tres letras, se convirtiera en la C, ¿verdad? La Y se convirtiera en la B, la X se convirtiera en la A. Entonces, el criptograma simplemente se le sumaba un número constante a cada letra. Y pues, si no te sabías el truco, si no te sabías el algoritmo de la encriptación, pues en aquellos ayeres era imposible romperlo. ¿Sí? Pero eso fue hace 2000 años. ¿Sí? Transposición. La transposición tiene dos alfabetos. Por ejemplo, tengo un alfabeto de la A a la Z y el espacio y lo convierto en otro alfabeto. ¿Sí? Y entonces puedo cambiar. ¿Sí? Ok. Un mensaje. ¿Sí? Por letra, cada letra la voy a sustituir por un alfabeto, por una letra diferente. La transposición
tiene la desventaja, ¿sí?, de que las mismas letras se convierten en las mismas letras. Entonces, si el mensaje tiene cierta extensión, el mensaje se puede romper por la ciencia de la seguridad de la lingüística estadística. ¿Sí? Entonces, vamos un poco más adelante. Este es un telegrama Ackermann. Zimmermann. Es telegrama. Eso fue discutido por Yardley en su libro. ¿Sí? Entonces, este telegrama se lo envió a Alemania, ¿sí?, a México, ¿sí?, proponiéndole a México ser aliados de Alemania y recuperar los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona. ¿Sí? Entonces ofrecía un amplio apoyo financiero, ¿sí?, y basados según ellos en la superioridad militar alemana, México podía salir ganando, recuperando sus territorios. Este es un telegrama que fue interceptado por los ingleses, ¿sí?, y logró, pues, que los Estados Unidos, o influyó en que los Estados Unidos decidieran hacer la guerra a Alemania. Carranza en México, parece que no le hizo ninguna gracia el telegrama porque no tomó ninguna medida en el sentido de la propuesta de los alemanes. Ok, entonces aquí está. Tenemos intenciones de comenzar el 1 de febrero la guerra submarina. Y aquí está una sustitución alfabética, ¿sí?, por otro alfabeto. Vamos a volverlo a correr. Empezaba con K y luego seguía una N. Y ahora tenemos un alfabeto completamente diferente. En este caso ya se está generando de forma aleatoria, ¿sí?, el alfabeto, ¿sí? Aquí habla de una función que con números aleatorios genera un alfabeto. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que hace la lingüística estadística? Cuenta las letras. En este caso, la que más veces se presentó fue la B, seguida de la X, seguida de la O, y así sucesivamente. ¿Sí?
Entonces, en función de ese conteo de caracteres y de la frecuencia con que se presentan las letras, ¿sí? Tenemos que este telegrama era de unas 600 letras, ¿sí? Y entonces, si nos damos cuenta, el espacio, ¿verdad? Porque en el criptograma no se ven espacios, entonces el espacio sí aparece, pero con muy poca frecuencia. Entonces logró el espacio, ¿sí? Lo que ya le da facilidad a romper el criptograma. La E, que es la letra más usada, la encontró, ¿sí? La O la encontró. La C la encontró, ¿sí? Entonces el espacio y la A la encontró, ¿sí? Entonces, encontró nada más. Encontró el espacio, la A, la E, la C, la O. ¿Sí? 5 letras de 27. Pero realmente la lingüística estadística tiene muchos más recursos. Por ejemplo, analiza pares de letras y conoce la distribución de cada par de letras posible. Y entonces hay letras de relativamente muy poco uso que van asociadas a letras de relativamente poco uso. En Estados Unidos, en inglés, se utiliza mucho la T y la H del T, del artículo el. En español perfectamente podría ser la Q y la U. Normalmente esta par de letras, sí, se podría daría pistas hacia el rompimiento del criptograma en función de la lingüística estadística. También la lingüística estadística conoce la distribución de palabras, ¿sí? Entonces es probable que ciertas palabras muy usadas, ¿sí?, los artículos esta, ¿sí?, la G y la T, ¿verdad?, que es la Q y la U, pues se presentan juntas, ¿sí? Aquí está otra vez, ¿verdad? La G y la T es la Q y la U. ¿De acuerdo? Entonces hay más capacidad de romper el criptograma con lingüística estadística, tanto por pares de palabras como por frecuencia, pares de letras, como por frecuencia de las palabras, ¿sí? La lingüística estadística no solo es contar caracteres, va mucho, pero mucho más allá. Y entonces deja un mensaje que alguien inteligente, intuitivo, pues con ayuda de un sistema, ¿sí?, puede rápidamente encontrar realmente el objeto
el alfabeto sustituto. ¿Sí? Este segundo texto es de 6.600 letras. Es de lo del video de Wikileaks de asesinato colateral. Es de un libro de uno de los asistentes de los segundos de Wikileaks después de Julian Assange. Salió mal la persona, pero esa es otra historia. Entonces, este es el criptograma producido por la sustitución alfabética. Y luego viene el conteo de letras como es más grande. ¿Sí? Aporta más información. Entonces, este es el alfabeto que se propone en función del conteo de caracteres. ¿Sí? Sigue la E, ¿verdad? Sigue la C, sigue la O, sigue la A y siguen los espacios, los 5 caracteres que con un criptograma más corto. Pero además está la S. ¿Sí? Y además está... No veo ninguna F. Aquí está. Además está la F. ¿Ok? Y es con el puro conteo de letras. Y ya tengo 7 caracteres. Entonces, y esto sin utilizar las otras herramientas de la lingüística estadística. El conteo de pares de letras y el conteo de la frecuencia en que se usan las palabras. ¿Sí? Que aventajarían bastante más el criptoanálisis, romper el criptograma con una persona intuitiva hábil en esto. ¿Sí? Entonces, este nivel de la transposición y la sustitución era el nivel que se conocía en los medios académicos y que inclusive aparecía en algunos cuentos. Sherlock Holmes, por ejemplo, de Arthur Conan Doyle, utilizaba sustitución de un alfabeto por otro o transposición. ¿Sí? Lo mismo en el escarabajo dorado de Edgar Allan Poe, también se utiliza ese tipo de cosas. Y ese era el conocimiento criptográfico que se tenía, el que venía en los libros de Edgar Allan Poe o de Arthur Conan Doyle. No más. Y todo eso se rompió con el libro de Khan. Lo que no se sabía era, ¿sí? Por ejemplo, se desconocía esto de las libretas de uso único, que una llave era para un solo mensaje. Y sobre todo se desconocía los cifrados con discos de sustitución polialfabética. La famosísima máquina Enigma, que también estaba una fotografía en la presentación. ¿Sí? Enigma criptografía. ¿Sí? Aquí está la máquina Enigma con sus discos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que tenía 3 discos?
Aquí hay otro modelo que tiene 4 discos. ¿Sí? Tiene 3 discos, 4 discos. ¿Sí? Que es la máquina de criptografía más famosa. ¿Sí? Y rota por Alan M. Turing. Bueno, entonces esto surge finalmente en 1466 en Venecia. ¿Sí? Por esta persona, León Battista Alberti, que logró un cifrado polialfabético. ¿Sí? Entonces, el cifrado polialfabético ya hacía inútil los esfuerzos de la lingüística estadística. ¿Sí? Googleando me encontré un código de juguete de cifrado polialfabético. ¿Sí? Vamos a ver. En una llave. Sí, esta es la llave. Y se llama sustitución polialfabética, la penúltima. Sustitución polialfabética. ¿Ok? Entonces un algoritmo realmente muy simple. ¿Sí? Pero genera varios lenguajes, varios alfabetos. ¿Sí? Y puede fortalecer esto, porque si nos vamos a nuestro hola mundo, ¿sí? Lo que vemos es que la O en la primera ocasión, ¿sí?, fue reemplazada por una W. En la segunda ocasión fue reemplazada por una X. Entonces esto ya le da al traste, ¿sí?, con los esfuerzos de la lingüística estadística. Y había empresas, ¿sí?, que se dedicaban a vender máquinas, ¿sí?, especialmente dos fabricantes, Hagelin y Scherbius. ¿Sí? Dice que fueron inventadas estas máquinas, aunque el origen viene de 1466, patentadas en 1921 y 1923. ¿Sí? Por lo menos las de Herbert, ¿sí?, Koch y Scherbius. Un estadounidense, un holandés, un alemán. Y fueron comercializadas por Scherbius y por Hagelin. Entonces, estas máquinas tenían una secuencia de rotores móviles y cada uno de los rotores giraba con cada aleta. Entonces, hay una serie de equipos, ¿sí?, la más famosa, el Enigma, que fue roto por los británicos, que era la criptografía alemana, la rompieron los británicos. La criptografía japonesa la rompieron los estadounidenses. La criptografía rusa la rompieron los alemanes. ¿Sí? Y aparentemente la criptografía que usaba Estados Unidos y Inglaterra, porque pues eran aliados, realmente las fuerzas del eje no pudieron romper la criptografía de los aliados.
y eso fue fundamental en la guerra. De hecho, la guerra y la misma Segunda Guerra Mundial se tuvo que reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial después del libro de Kahn, porque Kahn finalmente publicaba en el New York Times artículos de historia militar, y realmente después del libro de Kahn se supieron muchísimas cosas, como que la batalla de Midway dependió de que los Estados Unidos habían podido romper la criptografía japonesa. De hecho, en el mismo libro de Codebreakers mencionan lo cerca que estuvieron los estadounidenses, que fue un problema más de comunicación interna, ¿sí?, que de capacidad, porque los criptógrafos estadounidenses sí estaban previendo el golpe en Pearl Harbor, ¿sí?, aunque no tenían todos los datos, sí esperaban el golpe, y no fueron escuchados, o fueron escuchados parcialmente, ¿sí? Porque entre una cosa y otra, la gente de Pearl Harbor, los generales, pues, el encargado que estaba ahí, el máximo mando de Pearl Harbor, medio los escuchó y medio no, porque sí le dijo a los portaaviones que se dieron una vuelta por otro lado. Entonces, cuando los alemanes atacan Pearl Harbor, los principales objetivos eran los portaaviones, y los portaaviones no estaban. Tampoco pudieron afectar la base de submarinos, ¿sí? Entonces, sí tenía cierta capacidad Estados Unidos para romper la criptografía japonesa, y luego pues eso se vio, ¿sí? Entonces, de hecho, en la Segunda Guerra los alemanes habían roto la criptografía rusa, y los aliados lo sabían, porque ellos escuchaban, rompían la criptografía alemana, y entonces sabían que ellos habían roto la criptografía rusa. Y Rusia y Estados Unidos y Inglaterra eran aliados, pero eran aliados, bueno, sí, fueron aliados en la Segunda Guerra, definitivamente, pero pues digamos que no se tenían mucha confianza, ¿sí? Entonces, el lugar donde estaban las oficinas de la criptografía alemana, que rompía la criptografía rusa, llegaron comandos aliados y atraparon a la gente y a los equipos, las subieron en camiones y se los llevaron, porque era una parte que les correspondía a los rusos, no a los estadounidenses, llegar a esa parte, ¿sí? Entonces irrumpieron en el territorio que les tocaba a los rusos para sacar a toda la oficina que rompía la criptografía rusa, y se la llevaron a Londres en primera instancia, a todos esos criptógrafos alemanes, para que siguieran rompiendo la criptografía rusa. Entonces, se saben muchas cosas. O sea, la historia de la Segunda Guerra Mundial se reescribe después del libro de Codebreakers, por ejemplo, ¿cuál zorro del desierto Rommel? Ni que 8 cuartos. Lo que pasa es que Rommel tenía la llave de un coronel estadounidense, que la había obtenido mediante una persona que hacía limpieza, y que se había introducido en la habitación del coronel y había copiado la llave y se la dio a Rommel, pues, o sea, fue un encargo de Rommel. Y entonces este coronel enviaba reportes detalladísimos de las posiciones, las fortalezas, etcétera, de
los británicos y Rommel se enteraba. Y entonces, pues, esa fue la causa del éxito de Rommel. En fin, hay muchísimos detalles. La historia de la guerra, de la Segunda Guerra y también de la Primera Guerra, menos, pues, bueno, sobre todo de la Segunda Guerra, bueno, también de la Primera Guerra, de Zimmerman, se tuvo que reescribir, ¿sí? Después del libro de Codebreakers y también un poco después del libro de Yardley. ¿Ok? Entonces, el DES fue la primera criptografía simétrica que estuvo a disposición de las empresas y fue desarrollada por IBM. Ellos partieron del análisis de la máquina Enigma, ¿sí? Y del libro de Yardley, digo de Kahn, de David Kahn. DES usa un tamaño de llave muy extraño, 56 bits, no 64 bits, 56 bits. Y ese fue un compromiso que logró IBM con la National Security Agency, para que ellos originalmente habían planteado el DES a 128 bits. Pero el gobierno de Estados Unidos le dijo: tú comercialízalo, tú paténtalo, tú tienes el monopolio y todo el mundo va a usar tu tecnología y nosotros también, ¿sí? Pero me pones la llave a 56 bits, que era la capacidad de llave que el gobierno de Estados Unidos tenía capacidad de romper. Entonces, una empresa en los primeros días del DES, o una persona, pues simplemente no tenía capacidad de romper al DES. Pero el gobierno de Estados Unidos sí, que es lo que siempre han querido, ¿no? Que ellos, con sus enormes computadoras, sean capaces de romper la criptografía. Pero quieren que solo ellos sean capaces de romper la criptografía. Bueno, en un equipo de $210,000 en 1998 se pudo romper un criptograma DES en menos de 24 horas. ¿Sí? El DES está totalmente descontinuado. No debe ser usado, pero sin embargo, lo malo es que es posible seguir usándolo. ¿Sí? Y en el mismo sentido, en el 98, pues yo creo que la misma fuente de Leong, 98, la Free Electronic Frontier Foundation rompió DES en menos de 3 días, y aquí dice que lo rompió en menos de 24 horas. Bueno, el triple DES es otra criptografía simétrica, y es aplicar el criptograma con la criptografía DES y hacerlo 3 veces. ¿Sí? Y puede ser con 2 llaves o con 3 llaves. ¿Sí? Entonces el triple DES, pues todavía Hacker Hook dice que se puede usar triple DES con 2 llaves o con 3 llaves. Entonces encripto DES con una llave, y luego la siguiente va con otra llave, y la tercera lo puede encriptar con la misma llave inicial o con una tercera diferente. Entonces con el mismo algoritmo puedo hacer un triple DES, y eso le da pues más robustez.
y a partir de noviembre del 2001 el estándar pasa de ser el BES y se convierte en el AES, ¿sí? En el AES, que es la criptografía más usada en la actualidad. AES se puede encriptar a 128 bits, a 192 bits o a 256 bits. En las librerías criptográficas que se usan, entre ellas la que vamos a usar en el curso, que es Bouncy Castle para Java. También se conoce AES como Rick Daley porque es el autor, ¿sí? Existen ya otras librerías que permiten encriptar AES a 512 bits o a 1024 bits. ¿De acuerdo? Si es imposible romper un criptograma de 256 bits, pues y cada bit es el doble de seguridad, pues imagínense, ¿no? Lo que se puede hacer con estas librerías no de uso extendido, pero que sí existen. Sí, definitivamente invulnerables. El Blowfish, ¿sí? Y el Twofish son propuestos por Schneier y vienen del mundo hacker, ¿sí? Con la idea de poder encriptar de manera simétrica con llaves más grandes y libres de patentes. Entonces el Blowfish surge en el 93 y el Twofish en el 98 y permitían encriptar, digamos, a 1024 bits. Otros algoritmos asimétricos son el IDEA, el RC4 y el RC5, ¿sí? Que Rivest ya es uno de los autores de la criptografía asimétrica, que esa es otra historia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte de simétrica. Y entonces nos vamos a la criptografía asimétrica. En la criptografía asimétrica, que es el gran invento de la criptografía y que se desarrolla, ¿sí?, a partir de una idea de no vienen los autores. Uno es se me fueron los nombres. Fueron en Stanford, sí, fueron en Stanford. Es Hellman. Uno de los tutores es Diffie y Hellman, ¿correcto? Perdón. Propuestas por Diffie. Y Hellman en Stanford. ¿Ok? Profesor o director de una tesis doctoral y alumno de una tesis doctoral. Esto fue una tesis doctoral. Aunque
pienso que Hellman era el estudiante y Diffie el profesor, no estoy muy seguro. Pues como fueron estudiante, no se tituló porque fue asaltado por la fama de su publicación, de ser padre, junto con su profesor, de una nueva arquitectura criptográfica. ¿Sí? Y lo publican en un journal del IEEE. Pero propusieron una algoritmo que se llama las mochilas de Diffie y Hellman, que no servía para nada. De hecho, fue roto prácticamente en un mes o 2 meses. O sea, en la misma revista donde Diffie y Hellman propusieron su arquitectura. En esa misma revista, al mes o 2 meses, sale cómo habían logrado vulnerar a las mochilas. ¿Sí? Pero la arquitectura se veía muy interesante. Lo que no había era un algoritmo de encriptación asimétrica. Operaba con funciones unidireccionales con trampas. ¿Okay? Patentan la arquitectura. ¿Y para qué sirve la criptografía asimétrica? Porque resuelve el problema de la transmisión automática de llaves. Recordarán que las llaves se tenían que llevar en persona y antes. Sí, en la criptografía simétrica. Pues para eso sirve la criptografía simétrica, básicamente nada más para eso sirve. Pero sirve para mucho, porque permite que en cualquier comunicación segura que tengamos, se encripte se genere una llave AES, que además es de one time pad, de un solo uso, y se mande de forma segura entre 2 o más personas. ¿Sí? De una forma absolutamente segura, se puede enviar lo más protegido de todo, que es una llave criptográfica. Entonces, en internet, en mar lleno de tiburones, es posible mover llaves simétricas de una manera completamente segura. Dejen checo que ahorita que se movió el micrófono no se haya bueno, ok, no se modificó. La grabación, porque sí. Entonces había una arquitectura, pero no había un algoritmo. Y entonces vienen a la escena RSA, que es Rivest, Shamir y Adleman en el MIT. Ronald Rivers y Aldi Shamir, también estudiantes de doctorado del MIT de Computer Science. Y Adleman, profesor de matemáticas del MIT. Grandes cuates, compañeros de parranda. Y jugaron un juego. ¿Sí? Durante la semana, Rivers y Shamir buscaban un algoritmo asimétrico. Y el fin de semana se iban a alguna cabaña, algo así, bien provistos de cerveza y de licor. Y entonces
Adleman aparentemente era muy bueno para romper los algoritmos criptográficos que se le ocurrían a Rives y a Shamir. Rápidamente, ¿sí?, los bateaba. Y después se ponían a pistear. Y ese juego lo jugaron más de un año. Sí, eran tenaces. Y hubo un intento, la verdad, no lo tengo registrado, pero no sé si fue el intento 56 o el intento 65, una cosa de esas. Sí, y no recuerdo si se le ocurrió a Rives o a Shamir. Pero Adleman simplemente ni por dónde comenzar. Pero ellos querían, tenían miedo de lo que les había pasado a Diffie-Hellman, que habían publicado su algoritmo y luego se los habían roto. Y entonces decidieron ir con Martin Gardner, quien publicaba la columna de juegos matemáticos en la revista Scientific American. Esa revista era importantísima, mucho más de lo que es en la actualidad. Eran los días de oro de esa revista, se vendía por cientos de miles y se traducía a montones de idiomas, entre ellos el ruso, sí, y el español y muchos otros idiomas. Y Martin Gardner, es esa revista, sí, de diciembre de 1977, publica esta columna: claves de nuevo tipo cuyo desciframiento ocuparía unos cuantos millones de años. Y está describiendo el algoritmo RCA. Aquí está el César con desplazamiento de 10, ¿verdad? Sí. Aquí mencionan a David Kahn en The Code Breakers. Sí. Una ruleta para llaves de uso único. Está dando una introducción a la criptografía. Y aquí menciona a Diffie-Hellman, funciones trampa de dirección única. ¿Sí? Y menciona que Diffie-Hellman propusieron en 1975 en el artículo New Direction in Cryptography en este journal, noviembre del 76. ¿Sí? Pues dice que en noviembre del 76 fue publicado, ¿está bien? Y que pues se les había ocurrido una nueva forma de criptografía y proponen un criptograma que es este criptograma y ofrecen $100 al primero que lo logre romper. Y explican, ¿sí? Y explican, estas son las soluciones al problema anterior, porque Martin Gardner ponía un problema cada mes. ¿Sí? Explican cómo funciona el algoritmo RSA. ¿Sí? Y ahí está Rives, Shamir y Adleman del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Sí? Y lo está explicando. ¿Sí? Y entonces está poniendo el problema
y está mostrando, ¿sí?, un criptograma RSA de 128 bits, ¿sí?, de 128 bits. ¿Ok? Entonces, ofrecen $100 a la primera persona que logre romper el problema, ¿sí? Y lo lanzan al mundo, literalmente, porque esta revista se traducía, pues, aquí al español, pero a todos los idiomas. Bueno, no a todos, pero sí a una 20 o 30 de idiomas. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues resulta que nadie lo pudo romper. ¿Ok? Nadie. Pero el algoritmo, pues, publicado en el Scientific American, pues, aunque lo patentaron, y entonces al conservar la patente tenían el monopolio del algoritmo, pero el algoritmo había sido publicado y hubo ingenieros que se brincaron la patente y permitieron que se encriptara con RSA sin el permiso de RSA, violando la patente. Y ese fue el origen de PGP, Pretty Good Privacy. Entonces, y empiezan los problemas de la CryptoWars. RSA en 40 bits. ¿Sí? Vamos explicando el RSA. Es el único algoritmo criptográfico que es verdaderamente fácil de explicar. ¿Sí? He leído las descripciones de otros algoritmos asimétricos, pero la verdad no les entiendo. Pensemos que esto es un número enorme. ¿Sí? Y que termina en 9. Y pensemos que este otro es un número igual de grande. ¿Sí? Y termina en 1. Es improbable, pero pensemos que ambos son números primos. Realmente solo el 2% de los números candidatos a primos son primos. ¿Sí? Un número primo solo tiene... solo es divisible entre sí mismo y el 1. ¿Sí? O sea, no tiene factores. Entonces, si yo multiplicara estos números, me quedaría un número del doble de tamaño, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que terminaría en 9. 9 por 1, 9. Grosso modo, porque hay más detalles técnicos, esa multiplicación es la llave pública. Y grosso modo, porque no es cierto, pero es la idea, uno de los números primos es la llave privada. Entonces, como no se conoce ningún algoritmo que no sea de fuerza bruta,
dicen en términos matemáticos que se resuelve en tiempo polinomial. No se conoce ningún algoritmo que encuentre los factores de números muy grandes. Entonces, pues es una pesadilla matemática encontrar los factores de estos números primos. Ese es el corazón del RCA. ¿Sí? Inclusive las nanocomputadoras, no, las computadoras cuánticas, perdón. Ya hay una computadora cuántica. Bueno, en español. Computadora cuántica. Nos vamos a las imágenes. Y pues no parece computadora. Parece una escultura. Pero no veo la foto. ¿Qué es esta cosa? Sí. La primera computadora cuántica comercial. El que parece más bien una escultura. ¿Sí? Pero bueno. Sí. Dejen ver si dice cuánto cuesta. Tampoco revelaron su precio. ¿Sí? Aún no ha anunciado el precio. Pero seguramente es algo del orden de los cientos o 1.000 millones de dólares. No tengo idea. No reveló el costo. ¿Sí? Bueno, de modo. ¿Verdad? Ok. Entonces, la computación cuántica durante décadas anunció que iba a ser el fin de la criptografía asimétrica. Y la verdad es que no. La verdad es que la computadora cuántica pues no pudo con la criptografía asimétrica. ¿Sí? Entonces no hay forma de romperlo. El problema de Martin Gardner, que fue en 1977, se rompió en 1994. Entonces, 87, 94, 17 años para romper el problema de Martin Gardner. ¿Sí? RCA 129.
Y requirió, estamos felices de anunciarles que este numerote que termina en 1 es el resultado de estos dos números plus. Este que termina en 7 y este que termina en 3. ¿Ok? 5000 MIPS año. ¿Qué es un MIPS año? Es 1.000.000 de operaciones por segundo los 365 días de un año. Ese es un MIPS año. Y ocupó 5000. Y lograron romperlo en abril del 94. ¿Sí? Echándole bola. Entre muchos. ¿Sí? Con clusters. ¿Sí? 512 se pudo romper un criptograma y 5 años después, y requirió menos de 10.000 MIPS año, o sea, menos del doble del 129, y lograron romper el 512 gracias al avance del criptoanálisis. ¿Sí? Hay una serie de técnicas del criptoanálisis, y lo que más se ha logrado romper por los hackers fue en 2009 y fue un criptograma de 768 bits. Ok. Que ocupó 3.170.979 MIPS año. Romper un solo criptograma de 768 bits. ¿Sí? Un estimado es que romper un criptograma de 1024 bits, 7 millones de veces el esfuerzo de romper el criptograma de 512 bits. Ok, a la fecha no se ha logrado romper un solo criptograma de 1024 bits. Aunque, muy posiblemente, los recursos de los hackers pues no se comparan, ¿sí?, con los recursos de las más grandes supercomputadoras. ¿Sí? Esta es la Tiange 3. Tiene capacidad MIPS año. Tiene la capacidad de 125 billones. Supongo que son de 2 y ceros. De operaciones por segundo. 125.000 billones de operaciones por segundo. ¿Sí? Trillón de cálculos por segundo. ¿Sí? Estas máquinas ocupan muchos metros cuadrados, son pasillos y pasillos, en este caso islas e islas enormes de gabinetes, y todo es con cómputo paralelo. ¿Sí? Entonces, con estas supercomputadoras, dicen los hackers que se puede romper la criptografía en 1024 bits. La RSA de 1024 bits. ¿Cómo no? Si tienen semejante capacidad. Pero
Ya si le pongo 2048 bits y cada bit es el doble, ¿sí? Pues estamos hablando de, a ver si viene el precio de la Tiange 2. Costo. Entre 200 y 300 millones de dólares. ¿Sí? 16.000 nodos. Cada nodo con 2 procesadores Xeon de 12 núcleos y 3 procesadores Xeon de 57 núcleos. Entonces tengo 3.120.000 núcleos. ¿Sí? Entonces, con tantos núcleos y un presupuesto entre 200 y 300 millones de dólares, ¿sí? Pues se puede romper criptogramas de 128 bits AES o de 1024 bits RCA. ¿De acuerdo? Pero a un costo brutal. Me debe entender, porque pues estas máquinas, ¿sí? Son no caras, sino lo que sigue. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en la práctica, ¿sí? Y sobre todo se utilizó RCA de 2048, 4096, 8192 bits, que es más o menos lo que vamos a usar en el curso. Pues imposible. Un algoritmo de 4096 ni con esta supercomputadora trabajando durante 1000 años va a poder. ¿Sí? Con un solo algoritmo. Entonces, la criptografía es muy, pero muy segura. ¿De acuerdo? Pero el tamaño de las llaves importa. Entonces, hay otros algoritmos, aparte del RCA. Está el de Merkle-Hellman, de las mochilas, que se demostró que no funciona. Rabin se basa en el mismo problema, ¿sí? De la factorización. El Gamal se utiliza en otro problema, que es el problema del algoritmo discreto, ¿sí? McEliece, teoría de la codificación algebraica. La verdad nunca he entendido todos estos, ¿verdad? Cómo funcionan. Hay uno que se llama el sistema probabilístico, otro que se llama DSA, y el más importante, el más usado es RCA, pero el más potente es curvas elípticas. ¿Sí? Entonces dice que 108 bits de curvas elípticas es equivalente a 512 bits de RCA. ¿Sí? Entonces 160 bits de curvas elípticas es 60 millones de veces más potente, más robusto que 108 bits de curvas elípticas. Entonces, con menos bits se logra mucho más. ¿Sí? Y se ponen de acuerdo, ¿no? Que deberían estarse usando las curvas elípticas en sustitución del RSA, pero la verdad es que el RSA sigue siendo la tecnología criptográfica más usada en la actualidad. ¿De acuerdo? Y bueno, esto ya es otra cosa. Sí, ya no es criptografía, la criptografía es simétrica y asimétrica. ¿Ok? Entonces, suspendemos ya esta sesión. ¿Sí? No guardar. Y pues esto fue una
introducción a la criptografía es realmente muy robusta. Es verdaderamente imposible de romper. Sí. Y pues mis instituciones donde colaboro, sí, este video lo voy a subir con la licencia Creative Commons, lo permite YouTube, va a estar en el canal de YouTube. Y bueno, espero que les haya servido esta clase de introducción a la criptografía. Nos veremos ya cómo programar, ¿sí?, la criptografía. Ok. Gracias por su atención.